Bienvenidos, hermanos y hermanas, bienvenidos al canal con Virgencita de Guadalupe. Este es su momento de paz, de reflexión y de encuentro con Dios. Ahora es su momento. Entreguen su corazón, aquieten su alma y permitan que la Virgen interceda por ustedes en este momento sagrado. Imagina que entras en un ispa o donde el tiempo parece detenerse. No es un templo, no es un vacío, es un punto invisible donde la historia y lo sagrado se tocan. Allí, en ese umbral silencioso, la voz de una mujer se eleva sobre siglos, una voz firme, materna y luminosa. Es la voz que habló a un hombre sencillo en la colina de Tepeyac y que, desde entonces, continúa transformando vidas. Hoy te conduzco a ese territorio espiritual, no para repetir lo que ya sabes, sino para revelar lo que pocas veces explora el mensaje oculto, la fuerza interior, la herencia emocional que la aparición de Guadalupe dejó en cada corazón que la escucha. Este no es un relato arqueológico ni un viaje turístico, es una travesía íntima para comprender por qué una imagen pudo unir culturas, curar feridos, devolver dignidad a un pueblo herido y seguir guiando a millones hacia una fe que abraza, levanta y reúne. Quiero que te preguntes algo desde ahora. ¿Qué tipo de amor se necesita para que el cielo decida descender y hablar en la lengua de los humildes? ¿Qué verdad tan profunda quiso preservar la Madre de Dios al elegir a un hombre sin poder, sin títulos, sin reconocimiento social, para llevar una señal que ningún conquistador podría negar? Mientras avanzamos, sentirás que cada detalle se vuelve una llave. Las flores inesperadas en pleno invierno, el manto áspero convertido en lienzo sagrado, el indígena que carga un mensaje capaz de romper estructuras y abrir caminos. Cada elemento contiene una lección que todavía resuena. No existe terreno estéril para quien es llamado a transformar. No existe corazón pequeño cuando la gracia lo toca. No existe cultura que deba apagarse para que la fe florezca. Esto es lo que Guadalupe revela y es lo que exploraremos capa por capa. Permanece aquí, conmigo, no como espectador, sino como quien busca sentido, fuerza y claridad. Porque al final, esta historia no trata solo de un milagro antiguo, sino de lo que la Madre continúa diciendo a cada persona que se siente perdida, cansada o invisibilizada. Hoy, en este recorrido, acercarás tu oído a una verdad que atraviesa siglos y sigue viva. Cuando la fe llama, siempre llama por tu nombre y siempre llega en la lengua que tu corazón entiende. Antes de que aparecieran las flores imposibles, antes del manto convertido en mensaje, hubo algo que suele pasar desapercibido, el llamado silencioso que toca a quien menos lo espera. Juan Diego no buscaba una revelación, no pedía señales, no pretendía ser puente entre el cielo y los hombres. Caminaba como cualquier persona que enfrenta la rutina, cargando responsabilidades, cansancio y un mundo que cambiaba demasiado rápido a su alrededor. Sin embargo, fue precisamente en esa vida ordinaria donde la Madre decidió hablar, y esa elección revela una verdad poderosa. A lo sagrado no irrumpe en los altares perfectos, irrumpe en la vida real. El llamado no empezó con palabras, empezó con una presencia, una sensación que desarma las defensas y despierta algo que estaba dormido. Todos hemos sentido alguna vez esa chispa que parece venir de un lugar que no controlamos, una intuición, una certeza inesperada, una paz que no encaja con lo que estamos viviendo. Eso mismo atravesó a Juan Diego al subir Tepeyac, y sus pasos sencillos se convirtieron en la respuesta que cambiaría la historia de un continente. La primera enseñanza es clara: cuando algo te toca por dentro con suavidad, pero con fuerza, no lo ignores. Allí suele empezar un camino que no imaginabas. La llamada también revela un amor que se fija en quien el mundo considera pequeño. En un tiempo marcado por imposiciones culturales, tensiones, pérdidas y silencios forzados, la Madre dirige su mirada no hacia los poderosos, sino hacia un hombre sin privilegios. Es una declaración firme
La dignidad no se negocia con estatus. Cuando el cielo elige, lo hace desde criterios que la lógica humana no entiende. Por eso este momento es tan relevante. La fe se siembra en aquellos que aún conservan la capacidad de escuchar. El encuentro con la madre no anuló el miedo, ni borró la fragilidad de Juan Diego. Lo que hizo fue activar algo más profundo, la conciencia de que uno puede ser instrumento incluso cuando no se siente preparado, y aquí surge el puente con nuestra propia vida. Hay momentos en los que el corazón parece decir que algo debe cambiar, que hay un camino nuevo llamando, que debes dar un paso que te parece demasiado grande. Este tema te invita a reconocer eso. El llamado llega así, sin dramatismos, sin discursos, sin ruido. Llega con una presencia que ilumina lo interior antes de iluminar lo exterior. Lo que ocurre en Tepeyac no es un milagro aislado, es un modelo espiritual. La transformación siempre empieza en quien decide escuchar. No importa la historia personal, no importa lo que otros esperan, no importa lo que temes, lo decisivo es ese segundo en el que eliges prestar atención. Cuando lo haces, la vida abre una puerta que antes parecía imposible. Así comenzó todo, así empiezan los caminos que realmente importan. La presencia de la madre ante Juan Diego no fue un gesto simbólico, fue una declaración profunda en un continente marcado por tensiones, desigualdades y heridas abiertas. La elección de un hombre indígena recién bautizado fue un acto de amor, de afirmación y de resistencia espiritual. María no buscó al más instruido, ni al más influyente, ni al que dominaba los códigos del poder. Eligió a quien había sido reducido al silencio por estructuras que pretendían borrar su identidad. Al dirigirse a él, la madre reveló un principio eterno. Cada persona posee un valor que ninguna época puede destruir, y ese valor se convierte en puente cuando el amor lo llama. Esta elección derriba la idea de que la fe es privilegio de unos pocos. La fe nace donde hay sencillez, sensibilidad, apertura. Nace donde aún queda espacio para escuchar sin orgullo y responder sin cálculo. Eso explica por qué Juan Diego se convierte en el centro de un acontecimiento que cambiaría la historia espiritual de América. Su corazón estaba disponible, aunque él mismo no lo percibiera. Esa disponibilidad es lo que la madre reconoce y honra, y ese reconocimiento transforma más que cualquier discurso o imposición. Pero esta elección también es un mensaje directo para nosotros. En un mundo que exalta las conquistas, las certificaciones, los títulos y la apariencia, la historia de Juan Diego muestra otro camino. El cielo no se mueve por reconocimiento social, sino por disposición interior. Lo que define a alguien no es su posición, sino su capacidad de amar, de confiar y de mantenerse fiel incluso cuando nadie está mirando. Este es el punto donde lo divino toca lo humano en la autenticidad, que no necesita ser exhibida para ser verdadera. La escena de Tepeyac revela que cada corazón humilde es una tierra fértil para lo sagrado. Los que creen no desde la soberbia, sino desde la necesidad. Los que buscan respuestas no para engrandecerse, sino para sostener a quienes aman. Los que viven en silencio pero no renuncian a la esperanza, son siempre los primeros en captar la voz que guía. Por eso, la elección de Juan Diego no es un episodio lejano, es un espejo que invita a reconocer la grandeza que surge cuando alguien, aún sintiéndose pequeño, se atreve a escuchar. Aquí surge el hilo que nos lleva al siguiente tema, porque cuando alguien humilde recibe una misión imposible, no solo cambia su historia, cambia la historia de todos los que lo rodean. La voz de la madre no termina en él, se expande, busca confirmar su verdad, pide una señal que no deje dudas. Y allí comienza el desafío que pondrá a prueba no solo la fe de Juan Diego, sino su capacidad de sostener aquello que todavía no entiende. Cuando Juan Diego desciende de Tepeyac con el mensaje de la madre, no lleva certezas visibles, no carga milagros en las manos, ni signos que puedan convencer a los incrédulos. Lleva apenas una experiencia interior, algo tan poderoso que lo impulsa a obedecer, pero tan sutil que no puede explicarse con facilidad. Y es allí donde surge
el primer gran desafío. Enfrentar un mundo que exige pruebas concretas para aceptar una verdad espiritual. El obispo Zumárraga no rechaza el mensaje, pero tampoco lo abraza de inmediato. Pide una señal, quiere una evidencia, quiere un milagro que confirme lo que para Juan Diego ya era innegable. Es en este punto donde la fe se vuelve prueba y la prueba se vuelve revelación. No se trata de un obstáculo impuesto para dificultar la misión, sino de un proceso que fortalece al mensajero. Cuando la vida te pide señales, no es porque dudes de tu camino, es porque necesitas descubrir de qué estás hecho. Juan Diego, confundido y vulnerable, podría haberse rendido, podría haber pensado que no era digno, que no era suficiente, que había malinterpretado todo, pero algo lo sostiene en la certeza interior de que aquello que lo tocó en Tepeyac no era una ilusión. Esa certeza se convierte en su fuerza. La petición del obispo también retrata una tensión universal. Todos, en algún momento, hemos querido creer en algo que parecía mayor que nosotros, pero nos detuvimos porque el mundo pedía explicaciones. Lo extraordinario se vuelve incómodo cuando no se puede medir sin embargo. La historia enseña que los grandes cambios comienzan cuando alguien decide caminar incluso sin pruebas externas, guiado solo por una verdad que respira en lo más profundo del corazón. Este es el tipo de fe que transforma lo imposible en posible. Aquí se revela otro matiz del amor de la madre. Ella no se impacienta con la duda humana, no la condena, no exige fe ciega. La comprende, la acompaña y la responde en el momento justo. Sabe que los grandes milagros no se imponen, se revelan a quienes están listos para verlos. Por eso permite que el proceso siga, que la búsqueda continúe, que el corazón de Juan Diego se fortalezca antes de entregar la señal definitiva. El camino hacia el milagro nunca es inmediato, necesita madurez interior. Este momento abre la puerta a lo que viene, porque cuando la duda del mundo y la fidelidad del mensajero se encuentran, se crea un espacio donde lo divino interviene de manera aún más profunda. Y la madre, con paciencia infinita, prepara la señal que no solo convencerá a un obispo, sino que marcará para siempre la historia espiritual de América. Después de la petición del obispo, Juan Diego se encuentra en un punto donde su fe y sus responsabilidades se entrelazan de una forma dolorosa. Su tío agoniza, necesita ayuda urgente, y él siente que no puede fallarle. En ese instante, el corazón humano pesa más que cualquier misión celestial. Toma un camino distinto para llegar a la ciudad, intentando evitar Tepeyac, como si esquivar el encuentro con la madre lo liberara de una carga que cree demasiado grande para él. Esta decisión revela una verdad profunda. Incluso quien ha visto lo sagrado puede sentir miedo. Incluso quien ha sido elegido puede creer que no está listo. La fragilidad no contradice la fe, la hace real. Lo que ocurre entonces transforma el sentido de todo. La madre no se ofende, no reprocha la duda ni la fuga. Ella aparece en el camino que él tomó para escapar. No lo pierde de vista, porque el amor verdadero no abandona cuando el miedo domina, sino que se aproxima con más ternura. Se presenta de nuevo no para exigir, sino para consolar. Antes de pedir la señal para el obispo, le anuncia que su tío ya está sano. Esta intervención revela un principio que toca directamente la vida de cualquiera. Cuando lo divino llama, no descuida lo humano. No se pide una misión a costa del amor familiar. No se exige entrega sin protección. La fe auténtica no destruye los lazos, los fortalece. El auxilio a Juan Bernardino no es un detalle secundario, es un mensaje sobre el tipo de Dios que la madre representa, a un Dios que cura antes de enviar, que consuela antes de orientar, que abraza antes de enseñar. Este gesto abre un espacio interior en Juan Diego que cambia su postura. Lo que antes era deber
se vuelve confianza. Lo que antes era temor se vuelve certeza. Ahora está listo para avanzar, no porque se sienta fuerte, sino porque ha sido sostenido en su fragilidad. Este encuentro revela una dinámica vital para cualquier persona que enfrente decisiones difíciles. Muchas veces sentimos que debemos elegir entre la vida espiritual y la vida cotidiana, entre el llamado interior y las responsabilidades inmediatas. Este episodio muestra que no existe esa separación. El amor que viene de lo alto integra, sostiene y acompaña. Lo que parecía un peso imposible se convierte en una fuerza que empuja hacia adelante sin romper lo que uno ama. A partir de este instante, Juan Diego deja de caminar como un mensajero inseguro y comienza a caminar como alguien que ha sido cuidado. Esa diferencia marcará el camino al milagro final, porque un corazón consolado siempre está más preparado para cargar un signo que transformará el mundo. Cuando la madre le pide a Juan Diego que suba nuevamente a la colina de Tepeyac, él ya no camina con el peso de la duda, sino con la serenidad de quien ha sido cuidado. Lo que encuentra allí desafía la lógica del clima, la estación y el terreno, flores frescas, delicadas, llenas de color, brotando en pleno invierno sobre un suelo árido. No son solo flores, son un mensaje pronunciado en un lenguaje que no se expresa con palabras. Es el cielo hablando con símbolos que solo el corazón puede descifrar. Las flores eran imposibles según la tierra, pero necesarias según la fe. Este detalle revela que lo divino no se manifiesta para impresionar, sino para iluminar. Cada flor representa una verdad que supera cualquier explicación. Cuando Dios quiere abrir un camino, la esterilidad se vuelve fecundidad, el frío se vuelve promesa y lo que parecía muerto se transforma en señal. No importa cuán duro sea el terreno de la vida, siempre existe un espacio donde lo sagrado puede florecer. Tepeyac enseña que la fe no ignora la realidad, la transforma desde dentro, como una semilla que rompe lo que parecía impenetrable. Juan Diego no recoge las flores como un recolector, sino como un custodio. Las guarda en su tilma, sin comprender todavía la dimensión del gesto. Ese mantú áspero, símbolo de pobreza y trabajo, se convierte en altar. El contraste es poderoso, un tejido humilde sosteniendo un mensaje celestial. Es un recordatorio de que la grandeza divina nunca desprecia lo pequeño. Al contrario, lo eleva. En ese manto que cargaba polvo, frío y cansancio, ahora se deposita un signo destinado a cambiar una civilización entera. El acto de cargar las flores marca el inicio de una transformación interior. Juan Diego entiende que ya no es solo portador de un mensaje, sino parte del mensaje mismo. Lo extraordinario no ocurre fuera de él, ocurre a través de él. Esta es una de las enseñanzas más profundas de la narrativa guadalupana. Cuando alguien se dispone a servir con humildad, el cielo no solo habla, actúa, y cuando actúa, lo hace a través de quienes menos se lo esperan. Lo que sigue a estas flores no es un milagro aislado, sino el desenlace de un diálogo entre la fragilidad humana y la ternura divina. Porque esas flores, escondidas en un manto sencillo, están a punto de revelar algo que ningún hombre podría haber imaginado. Cuando Juan Diego llega ante el obispo, no imagina que está a segundos de presenciar uno de los momentos más decisivos de la historia espiritual del continente. Él solo obedece, extiende su tilma para mostrar las flores que la madre le pidió entregar. Espera que ese gesto sea suficiente. Lo que no sabe es que el verdadero signo no está en lo que lleva, sino en lo que se revelará cuando el manto se despliegue. En un solo movimiento, lo invisible se vuelve visible. Las flores caen al suelo, y ante los ojos incrédulos del obispo y de quienes lo acompañan, aparece la imagen viva de la señora de Tepeyac, impresa con una perfección imposible de explicar. Ese instante rompe cualquier frontera entre lo humano y lo divino. Ningún pincel podría haber creado esos rasgos. Ninguna mano mortal podría haber plasmado esa luz. Ninguna técnica conocida podría haber producido una imagen que, siglos después, seguiría desafiando toda explicación científica.
Lo que ocurre allí no es solo un milagro, es una respuesta clara, directa y definitiva a la duda humana. Es como si el cielo dijera: Anne, cuando llegue el momento de confirmar la verdad, no quedan sombras que puedan ocultarla. El impacto en el obispo es profundo. La autoridad que pedía una prueba se ve desbordada por una prueba que supera toda razón. La imagen no solo guía su decisión, transforma su percepción. Nadie en esa sala vuelve a ser el mismo. Lo que para Juan Diego era obediencia sencilla, para ellos se convierte en revelación indiscutible. La madre no solo confirma su mensaje, confirma la dignidad de quien lo lleva. Juan Diego, el hombre humilde que caminaba con miedo, ahora se convierte en testigo de un prodigio que ningún poder humano podría negar. Este momento también encierra una enseñanza íntima. Hay instantes en la vida en los que lo que venías cargando en silencio se revela de golpe. Aquello que guardabas en tu interior, aquello que te parecía frágil o insignificante, de pronto se muestra con una fuerza que nadie puede cuestionar. La verdad que defendiste con dudas, pero con fidelidad, se presenta ante los demás con la claridad que siempre tuvo para ti. Así funciona la fe. Camina en lo secreto y se manifiesta en lo visible cuando llega su hora. Con la imagen revelada, el mensaje queda sellado. No como un símbolo artístico, sino como un pacto entre el cielo y un pueblo entero. Un pacto que seguirá creciendo, sanando y guiando mucho más allá de ese día. Y lo que viene ahora es el despliegue de ese pacto en la historia. En la historia no solo convenció a un obispo, sino que transformó culturas, corazones y generaciones enteras. Con la revelación de la tilma no termina el milagro, comienza su expansión. La imagen de la señora no se presenta como un adorno sagrado, sino como un mensaje cifrado que dialoga con la identidad profunda del pueblo indígena. Cada color, cada símbolo, cada detalle habla en una lengua que no fue aprendida en libros, sino inscrita en generaciones enteras. La madre aparece vestida no para imponerse, sino para abrazar, no para reemplazar una cultura, sino para elevarla, no para destruir lo que ese pueblo era, sino para mostrar que lo divino también se expresa en sus raíces. La mirada baja, serena y firme de la Virgen comunica algo que ningún imperio había ofrecido en dignidad. Su postura revela cercanía, respeto y ternura. La cinta negra en su cintura, símbolo de maternidad para los pueblos originarios, anuncia que trae vida. El cielo estrellado en su manto reconoce el universo que ellos habían venerado. El sol detrás de ella ilumina la esperanza que necesitaban para volver a creer. Nada en esa imagen contradice su cultura. Al contrario, la confirma en su valor más profundo. Este punto marca una ruptura histórica. Hasta entonces, la evangelización había sido percibida en muchos lugares como una imposición, pero la madre eligió un camino distinto. Ella habla en códigos que los indígenas comprenden sin traducción. Habla desde dentro, no desde fuera. Habla con respeto, no con exigencia. Su presencia crea un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Por eso, la conversión que se sigue no es una aceptación forzada, sino un despertar. El corazón indígena reconoce algo que ninguna espada pudo provocar: amor. La fuerza de esta imagen radica en que no solo enseña, consuela, no solo orienta, repara, no solo llama, integra, se convierte en un refugio para quienes se sentían despojados, para quienes habían perdido su lugar en el mundo, para quienes necesitaban creer que Dios no los había olvidado. Y lo que nace de esa imagen no es un movimiento religioso superficial, sino un renacer espiritual profundo que transforma a un continente entero desde su raíz. La imagen de Guadalupe no solo fue un milagro, fue un idioma. Un idioma que el corazón reconoce antes que la mente. Un idioma capaz de unir, restaurar y elevar. Un idioma que sigue hablando hoy, con la misma intensidad, a quienes se sienten invisibles, desplazados o sin voz. Porque en cada época siempre hay un pueblo esperando escuchar que aún pertenece, que aún es amado, que aún tiene un lugar en la historia. Lo que sigue ahora es comprender cómo ese idioma sagrado no se quedó en la tilma,
sino que se expandió como un río que despierta todo lo que toca. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Use it. 1. ChatGPT said. Tema 8. El río espiritual que nace en Tepeyac y transforma generaciones tras la revelación de la imagen. Algo comienza a moverse en silencio y con una fuerza imposible de contener. No es un movimiento político ni una reacción emocional pasajera. Es un despertar profundo que atraviesa aldeas, caminos, montañas y ciudades. Un río espiritual que se enciende en Tepeyac y fluye hacia los rincones más heridos del continente. Allí donde había confusión, surge claridad. Allí donde había miedo, nace confianza. Allí donde había fractura, aparece un sentido nuevo de pertenencia. La presencia de la Madre no se limita a un lugar, se convierte en hogar para un pueblo entero. Mayas y indígenas, que antes miraban el mensaje cristiano con distancia o temor, comienzan a acercarse movidos no por obligación, sino por reconocimiento. No es la doctrina lo que los atrae primero, es la experiencia de sentirse vistos. Ellos perciben que la Madre dejó de ser un concepto europeo para convertirse en una presencia que los abraza tal como son. La fe, que antes parecía pertenecer a otros, ahora se arraiga en ellos con una naturalidad sorprendente. La evangelización deja de ser imposición y se convierte en encuentro. Este flujo espiritual no solo transforma creencias, transforma vidas. Donde antes había desesperanza, la imagen trae propósito. Donde había desinstitución, trae comunidad. Donde había desprecio, trae dignidad. Y lo más significativo, este renacer no nace desde el poder, surge desde el corazón de los humildes, los mismos que habían sido relegados, ignorados o usados como piezas de una historia ajena. Ahora se convierten en protagonistas de una fe viva, que respira en sus lenguas, en sus símbolos, en sus tradiciones. La historia de América Latina no puede entenderse sin este río que brotó en Tepeyac. Su fuerza no fue militar ni económica, fue espiritual y humana. Fue un amor maternal que devolvió identidad, valor y esperanza a quienes más lo necesitaban. Y desde ese momento, generación tras generación, encontró en la Virgen de Guadalupe una guía, una protectora, una aliada en sus luchas y dolores. La consolación y la justicia empezaron a tener un rostro, y ese rostro hablaba la lengua del pueblo. Lo que se desencadena desde Tepeyac no es un capítulo religioso más. Es una corriente que sigue viva hoy. Un movimiento capaz de unir familias, fortalecer la fe y recordarnos que los grandes cambios raramente nacen de los poderosos. Nacen de aquellos que, como Juan Diego, se atreven a escuchar un llamado que parecía no ser para ellos. Con el paso de los años, la presencia de la Virgen de Guadalupe deja de ser un recuerdo milagroso y se convierte en una fuerza constante que acompaña al pueblo latinoamericano en cada prueba histórica. No importa la época, la crisis o la herida colectiva, cuando la incertidumbre crece, la mirada del continente vuelve al Tepeyac no como una nostalgia, sino como un acto de confianza. La Madre ha demostrado que no abandona, que no se distancia, que no guarda silencio cuando sus hijos atraviesan noches largas. Su manto se vuelve símbolo de refugio para quienes cargan dolores que el mundo no entiende. La historia de América Latina está atravesada por momentos de injusticia, pobreza, luchas internas y desarraigo. En cada uno de estos periodos, la figura de Guadalupe aparece como un faro. Quien se siente invisible encuentra consuelo en su rostro. Quien teme por su futuro se sostiene en su promesa. Quien ha perdido todo descubre en ella una posibilidad de empezar de nuevo. Esta maternidad espiritual no es abstracta, es concreta, cercana, activa. Es una fuerza que atraviesa familias rotas, comunidades heridas y pueblos enteros buscando esperanza. Pero lo más intenso de esta protección es que no paraliza, impulsa. La Madre no invita a la resignación, invita a la dignidad. Su presencia no anestesia el dolor, lo transforma en fortaleza. Su mensaje no llama al conformismo,
llama a la justicia. Es una maternidad que enseña a amar, a resistir y a levantarse. Y eso explica por qué, incluso en momentos en que la fe parecía apagarse, en América Latina, la devoción guadalupana permaneció viva como una llama que nadie pudo extinguir. Este acompañamiento constante crea algo más profundo, una identidad espiritual compartida. Muchos pueblos pueden hablar lenguas distintas, vivir culturas diversas, enfrentar realidades opuestas, pero cuando miran a Guadalupe, encuentran un punto en común que los une más allá de fronteras. La madre no pertenece a un país, pertenece al corazón que la reconoce. Y ese reconocimiento ha tejido una unidad silenciosa que sostiene a familias enteras en su lucha diaria por la paz, la justicia y la vida digna. Lo que sigue ahora es comprender cómo esta fuerza maternal no se detiene en el pasado ni vive solo en la memoria. Continúa actuando hoy, guiando, protegiendo y despertando en cada persona la capacidad de creer, reconstruir y amar con más profundidad. La historia podría haberse cerrado con la construcción del santuario, con la veneración de la tilma o con el reconocimiento oficial de su devoción. Sin embargo, la verdadera fuerza de Guadalupe no está en los hechos pasados, sino en lo que despierta hoy en cada persona que se acerca a ella. Su presencia no se conserva en un museo espiritual, se renueva en cada corazón que necesita dirección, consuelo u sentido. Lo que ocurrió en Tepeyac no fue solo un milagro, fue un comienzo, un pacto materno que continúa actuando en silencio, transformando vidas desde adentro. La Virgen de Guadalupe sigue hablando en el lenguaje de quienes buscan algo más que respuestas superficiales. Habla con suavidad a quienes cargan culpas que no saben expresar. Habla con firmeza a quienes deben tomar decisiones difíciles y necesitan claridad. Habla con ternura a quienes sienten que la vida los dejó al margen. Su mensaje no envejece porque no se basa en teorías ni en discursos, sino en una verdad que atraviesa toda existencia humana. Nadie está solo cuando reconoce que es amado. Su herencia es también un llamado, no uno que exige grandezas, sino uno que invita a ser puente, igual que Juan Diego. Cada persona puede convertirse en una presencia que restaura, que escucha, que abraza, que une. En un mundo fracturado por el ruido, la prisa y la desconfianza, la figura de Guadalupe nos recuerda que la verdadera fuerza espiritual no consiste en imponerse, sino en acompañar. No consiste en hablar más fuerte, sino en hablar al corazón. No consiste en demostrar poder, sino en demostrar amor. La manera en que esta herencia se expresa hoy es simple y profunda. Aparece cuando una familia herida vuelve a buscarse, cuando un joven se atreve a creer en su futuro, cuando una madre ora por sus hijos, cuando alguien elige perdonar, cuando un pueblo insiste en la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Cada uno de estos gestos es un eco del Tepeyac, una confirmación de que el mensaje sigue vivo. Este último tema no cierra el camino, lo abre. Guadalupe no es un recuerdo del siglo XVI, es un presente que toca el alma del que se detiene a escuchar. Y si su mensaje llegó hasta ti en este recorrido, es porque también te incluye. La madre todavía llama, todavía consuela, todavía envían, todavía protege. Lo único que necesita es lo mismo que encontró en Juan Diego, un corazón dispuesto. La historia de Guadalupe no termina en el pasado, termina en Chi. Después de recorrer cada episodio, cada signo y cada gesto que marcó a un continente, queda una pregunta que solo tú puedes responder: ¿en qué harás con lo que esta historia despertó dentro de ti? Porque lo que comenzó en la colina de Tepeyac fue más que un mensaje para un hombre, fue una invitación para todos los que, siglos después, siguen buscando guía, sentido, consuelo y una luz que no dependa de las circunstancias. La madre eligió a Juan Diego porque era humilde, pero también porque estaba disponible. No le pidió perfección, solo sinceridad. No le exigió fuerza, solo un paso adelante. Ese es el mismo llamado que atraviesa hoy la vida de cualquiera que la escucha. No importa tu historia, tus dudas, tus heridas o tus miedos. El cielo
nunca ha necesitado grandezas para hacer milagros, solo corazones que se abren. Y cuando se abren, lo imposible comienza a florecer, como las rosas que nacieron en invierno. Lo que descubriste en este recorrido no es un relato distante, es un mapa espiritual para los días en que sientes que tu vida perdió dirección. Es un recordatorio de que no caminas solo, de que alguien vela por tus pasos, de que tu fragilidad no es un obstáculo, sino el lugar donde la gracia encuentra espacio para entrar. Y si permites que esta historia te acompañe, notarás que el mismo amor que levantó a un continente puede sostenerte también a ti. Guadalupe permanece porque es más que una imagen, es una presencia que abraza, que protege, que guía, una presencia que une lo que parecía roto y enciende lo que parecía apagado. Y ahora que llegaste hasta aquí, tienes la oportunidad de llevar ese mensaje contigo a donde vayas, no para convertir, sino para consolar, no para imponer, sino para acompañar, no para hablar más, sino para amar mejor. Este es el eco del Tepeyac que llega hasta hoy, un eco que atraviesa siglos y toca tu nombre. Si lo escuchas, descubrirás que no se trata de repetir una historia antigua, sino de continuarla, porque la madre no deja de llamar. Y cada vez que alguien responde, el milagro comienza de nuevo. Tal vez hay un amigo, un familiar o alguien que sonríe por fuera, pero guarda un dolor en silencio. Envíale este mensaje y deja que la voz de Dios llegue también a su corazón. Cada vez que compartes una oración, siembras esperanza. Cada vez que ayudas a otro a encontrar paz, participas del milagro del perdón. Que la Virgen María te cubra con su manto, que Cristo te abrace con su amor, y que esta paz que ahora sientes se quede contigo y se extienda a quienes amas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te conceda un corazón libre, sanado y lleno de amor.